por favor. Sí, hija. Permíteme, hija. Perdón. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado eres tú, Señor Dios del universo. Pongo delante de ti a mi hermanita, perdón, la mamá de Natalie, perdón, hija, perdón, se me olvida todo. Tú conoces lo que ella siente en sus manos. Yo la puedo comprender porque sufro también de eso y de sus rodillas también. Yo te ruego que le des esas fuerzas de búfalo. Ella rechazamos toda que pudiera, rechazamos toda enfermedad que la está atacando en este momento. Y yo la levanto con poder y autoridad delante de su familia, para que ellos puedan ver tu mano poderosa en esta circunstancia. Levanto a mi hermanita, por favor, Señor, para que ella deje de sentir esos dolores. Dale el ungüento que tú tienes, Padre, para que pueda ponérselo en su... Y está abriendo. No. Hermano Agustín, ¿podría abrir el micrófono de la hermana Normita? Por favor, que no escuchamos la oración. Porque me da la oportunidad de orar por mi hermanita. Que está, ¿y por qué está viciado? Porque están los dos aparatos cerca, ¿no? Sí, porque los dos, y hermano Agustín se conectó en otro celular, así como tú y yo, pero Ah. no está mi audio y el nuestro. Ah, Pero ya, apaga tu micro. yo creo que ya lo quitó. Pues ábrele el del hermano Agustín, donde está la hermana conectada. No puedo, sí me estoy preguntando, pero no veo la sugerencia para abrirlo. Le voy a decir. Ah, ya lo abrió. A ver, hermana Debbie, usted tiene el comando para silenciar todos los micrófonos. ¿Por qué no lo utiliza? Sí, es que Carolina es el host, se hizo, pero sí, ella lo silenció, pero estaba viciado porque tienen Sí, dos sí. aparatos juntos, Cerca. así me pasa también. Sí, pero usted lo puede cerrar todos los micrófonos. Sí, lo cerré todos. Usted tiene pero los comandos. no seguía hablando y no estaba abierto. Ajá, dijo que es cerró a todos, pero para abrir para la hermana Norma tenía que usted abrir su micrófono de ella. Tenía yo los ojos cerrados, estaba orando. Sí. Y yo no puedo quitarle a lo que aparece hasta que viene Agustín para poderlo componer. Sí. Sí, está bien, hermana. ¿Alguien más tendrá otra necesidad?
Yo tengo una necesidad. Hermanita Angélica, ¿cómo sigues? Ya oramos por los enfermos y sanados todos los bronquios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los Yo sí tengo pulmones. una solicitud de petición y yo no la había querido escribir porque es muy larga y quería darle explicación. Yo creo que, bueno, mi petición de oración es por mi hijo Carlos. Él ya es papá. Él tiene una carrera y trabaja de acuerdo en lo de su carrera, pero pues de joven, bueno, de adolescente más bien, hizo de unas amistades que optaron por irse por el mal camino. Se hizo una amistad muy fuerte y pues leal, podríamos decirlo, porque también el papá de este muchacho fue por coincidencia, fue amigo de mi esposo. Al papá lo mataron porque también no andaba en muy buenos caminos. Y últimamente el amigo de mi hijo lo habían metido a la cárcel también por situaciones, por errores, porque a lo mejor no fue un delito, ¿no? Pero cayó en la cárcel, pero dentro de la cárcel conoció a malas personas. Salió y buscó a mi hijo. De hecho, su mamá del amigo busca mucho a mi hijo porque es el que, como que entre comillas, lo detenía, lo jalaba, lo trataba de encaminar por otro lado. Pero ahora las cosas son al revés. Ahora este muchacho busca a mi hijo y no lo está llevando por buenas cosas. Y desgraciadamente es por ambición el que está desviando a mi hijo de lo que él está. Yo sé que tenemos que entrar y yo le digo a mi Dios que yo confío en él plenamente y yo sé que aunque yo no vea, Dios está obrando y que obra en el corazón de mi hijo y que a mi hijo lo regresa por un buen camino. El sábado hizo 8 días, sábado y domingo estuvo con este muchacho. A mí me apena decirlo, aparte de que me duele, que es lo principal. Y a mí no me lo quitan, no lo tengo. Yo le dije a mi hijo que quería la prueba, pero yo sé que mi hijo consumió drogas. Mi corazón me dice y me lo asegura y yo se lo dije a él, me vas a quitar la duda llevándote a hacer un examen. El lunes él salía de vacaciones con su familia, con su esposa y con su hija. Todo el sábado, todo el domingo se desapareció y llegó el domingo, no sé, yo creo que a las 2 de la mañana, algo así, bueno, de lunes, y se tenían que partir al aeropuerto a las 9 de la mañana. Primero muy, podría decir yo como decimos comúnmente y coloquialmente como perro con la cola entre las patas, nos hablaba de buen modo y demás, pero en los siguientes días que nosotros le seguíamos insistiendo y quiero saber y que estés bien porque vas con mi niña, pues entonces los papeles se voltearon, ¿no? El digno fue él y los que nos estaba castigando eran nosotros porque no nos tomaba llamadas, no nos contestaba. Entonces mi oración es para pedir que este muchacho se aparte de mi hijo, que lo suelte porque de verdad yo siento que es lo que estamos haciendo ahorita, es como una guerra, estar guerreando con el enemigo porque lo busca, lo insiste, viene, hasta su casa. Entonces, mi oración, mi petición para Dios y que me ayuden, por favor, a entrar en esta guerra de verdad tan fuerte, es para que se vaya este muchacho de la vida de mi hijo. Sí, hija, ¿cómo se llama tu hijo? Carlos Alberto Castañeda Lima. No sé, ¿te lo puedes apuntar, por favor? Y me ayudas a otro. Carlos Alberto Castañeda Lima. Ahorita, hija, pues. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde ponemos delante de ti a Carlos Alberto Castañeda Lima. Señor, mira, tú lo conoces, tú lo creaste desde el vientre de su madre. Y en esta hora ella está muy preocupada porque las malas compañías, Señor,
le han acechado, se han acercado a él por diferentes motivos, Señor. Y en un momento, al parecer, ha participado en drogas, Señor. Te pedimos que tú detengas, que tú pares, Señor, ese camino que va siguiendo él, Señor. Por la persona que lo ha incitado, lo ha invitado, te pedimos también salvación, que ilumine su rostro, Señor, en ese mundo de tinieblas de donde ha salido, donde ha aprendido muchas cosas negativas, Señor. Solamente tú puedes cerrar puertas, abrir puertas, para que nadie las cierre y las abra, Señor. La preocupación de su mamá, desde que él quizás no reconoce, Señor, si ha tomado esas drogas o no, y es lo que provoca, Señor, problemas en la familia, preocupaciones, angustias, un sinfín de cosas que pueden provocar malos entendidos o verificar ciertos hechos que se han sucedido, Señor. Ponemos a los dos en tus manos, Señor, al hijo de mi hermana Ana Lilia, a Carlos Alberto Castañeda Lima, Señor, para que abra su entendimiento. Él ya no es un jovencito, y es un padre de familia que debe de ver por su familia, Señor, que debe ver qué caminos puede continuar para bendecir a la familia, porque él, aunque no lo sepa, él es un sacerdote, él es un rey, tiene un pequeño pueblo, tiene un pequeño iglesia en su casa, Señor. Te pedimos que tu luz ilumine su camino, que tú le salves de esa piedra de tropiezo, de ese lazo de cazador que ha tendido para que él caiga, Señor. Te pedimos por protección de él, que toque su entendimiento, que pueda reconocer los caminos que en algún momento van a llevarle hasta perder todo, Señor. Porque se puede hacer una adicción a las drogas, puede ser una adicción hacia los caminos del mal. ¿Y qué ejemplo le está dando a su pequeña? ¿Qué ejemplo le da a su esposa? ¿Qué ejemplo da a la familia? Que toda angustiada y con justa razón están pidiendo de esta oración. La ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el Dios de los imposibles, porque a veces los padres, o en este caso la mamá, por más que ore, por más que busque, si él no lo quiere dejar, si él no se da cuenta de ese mal camino que está llevando, pues va a caer hasta lo más bajo, Señor. Pero tú eres el Dios de los imposibles. Ella está haciendo lo posible porque intercedemos, porque estemos en oración, esa lucha espiritual que debe de ser constante, debemos de perseverar para que él no caiga en todo esto. Te pedimos de tu bendición, esa bendición que viene de lo alto, Señor, que tú mandes ángeles alrededor de él para que esté protegido y que cuando lleguen ese enemigo, esos dardos de fuego del enemigo, él pueda ponerse esa coraza, Señor, esa armadura de Dios, pero tiene que ceder a la palabra de Dios, tiene que entenderlo, tiene que abrir su corazón, un corazón abierto para que la espada de doble filo penetre en su corazón y pueda darse cuenta de las cosas, que sea quitada esa venda mágica que ha cubierto sus ojos, Señor, y no sabe qué camino llevar. El único guía tiene que ser Dios, porque en él está la verdad, está la luz que va a alumbrar nuestras tinieblas. Lo ponemos en tus manos para que sea bendecido, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. No, no hay de qué. Antes de un Salmo 140. ¿Alguien más tendrá alguna petición de oración? Yo, hermano, les pido nada más, por favor, si nos llevan oración en esta semana. El fin de semana nos invitaron a compartir al Centro de Rehabilitación en Tláhuac. Entonces yo voy a compartir el viernes en la noche en la reunión y el domingo comparte mi esposo. Además de ser centro de rehabilitación, este año el Señor está poniendo ya más bien como iglesia y hay más gente reunida.
muchos de los congregantes son familiares de los chicos con problemas de adicciones, entonces pues que el Señor nos use, porque ahora además de ir a compartirles a los chicos, pues vamos a compartir a las familias de estos jóvenes con problemas de diferentes adicciones. Entonces pues que el Señor nos use, que Él, yo he venido orando que sea Él el que me dé la palabra para estas familias y estos jóvenes el viernes, y el domingo que mi esposo va a compartir y pues mis hijos regularmente cuando vamos, pues ellos llevan la alabanza también. Entonces, que seamos instrumento útil en las manos de Dios, toda la familia. Que así sea, hermana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, también ponemos delante de ti a la familia de mi hermano Jesús, Señor. Te pedimos por ella, Señor, para que tú los tomes como instrumentos y sean esos buenos obreros que saben usar la palabra de Dios, que no tienen de qué avergonzarse, sino llevan la palabra de poder en sus labios como ese carbón encendido. Y llevan la palabra para mostrar la luz, principalmente a los jóvenes, que son los que, de cierta forma, se vuelven adictos a la drogadicción, pero también a los familiares, Señor, para que en algún momento tú, con tu palabra, Señor, con tu poder, abras su entendimiento. Ellos puedan entender todo lo que sucede en la vida de sus hijos, porque muchas veces se vuelven a la adicción porque no son comprendidos los hijos por diferentes causas, Señor, que pueden llevar a la depresión y a aficionarse por las drogas. Te pedimos por la familia que va a compartir la palabra el viernes y el domingo. Te pedimos por los hijos de la familia que van a ser también instrumentos que van a llevar esa espada de doble filo para que puedan penetrar hasta lo más profundo de los seres, de la mente, del corazón, del alma de cada uno de los familiares. En tu palabra encontramos bendición, Señor, y te pedimos por el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que ellos también sean bendecidos. Que esa palabra les llegue a lo más profundo de su ser y comprendan tantas situaciones y quieran conocer primeramente al Dios Todopoderoso que puede sacar de la adicción a esa familia o a esos hijos y que puedan realmente en esas familias haber el amor que nos enseña Jesucristo. A ti te damos la honra y la gloria, Padre, porque sabemos que van a llegar vencedores de compartir la palabra y van a ser bendecidos también ellos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más? Pues entonces vamos a dar inicio a la palabra. Ese día nos trae la palabra nuestra hermana Daisy. Ahora sí que preparadas con papel y lápiz para que apunten todo lo que van aprendiendo. Ya saben, siempre es de bendición para todos. Hermana Daisy. Muchas gracias, hermana Norma. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de un día más aprender la palabra de Dios. Pues en el Antiguo Testamento siempre nos decía el Señor que Él daba el maná diario, ¿verdad? Y el sábado lo daba doble para el domingo. Entonces, hoy vamos a recibir este maná, vamos a recibir esta palabra de parte de Dios. Y pues vamos a preparar nuestro corazón, vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias, Padre. Permite que nuestra tierra, Señor, esté arada, esté regada, que nuestra tierra, Señor, esté abonada, para que esta semilla, Señor, que está por caer en esta buena tierra, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Te pido, bendito Rey, que cierres mi boca, mis pensamientos, que no sea yo, Señor, la que hable, sino que sea tu Espíritu Santo la que guíe en esta hora, Señor. Que hables tú por medio de mí, Señor, de mis labios, Padre, y que tú les des a conocer tu verdad, tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque es de bendición ser instrumento tuyo. Y te pido, Padre, que en este día esta palabra sea de bendición para todas y cada una de mis hermanas. Te doy las gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. pues
El tema que a mí me tocó el día de hoy se llama Guiando a los hijos hacia la fe. Ese es el tema que a mí me tocó y pues le doy gracias a Dios porque pues, no pudo haberme tocado mejor tema, el guiar a nuestros hijos hacia la fe en nuestro Padre Celestial, hacia la fe en Jesús, hacia la fe, pues más que nada, pues qué significa la fe, ¿verdad? La fe significa algo que no podemos ver, la certeza de lo que esperamos, ¿verdad? Más sin embargo es algo que no podemos ver. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos algo que no se ve? ¿No? Más sin embargo, en este estudio Dios me enseñó muchas cosas porque cuando nosotros nos preparamos para un estudio, primeramente nos habla a nosotras. Entonces, pues, acompáñenme a Isaías 38 y vamos a leer el 19 y el 20. Vamos a comenzar con este tema. Isaías 38. Vamos a leer el 19 y el 20. Dicen con una... Antes de que leamos el versículo, me gustaría comentarles que yo aquí en mi teléfono no las veo a todas, entonces me gustaría que si tienen alguna duda, algún comentario, pues que me hablen para que yo pueda darles la palabra, porque no, como tengo en el teléfono no las puedo ver a todas, entonces si me levantan su mano, pues no las veo. Entonces, si necesitan o requieren de alguna ayuda o de algún apoyo, háblenme para que yo pueda darles la palabra, ¿sí? Bueno, vamos todas a Isaías 38, 19 y 20. La palabra de Dios dice así. El que vive, te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. En esta palabra el Señor me hablaba y me decía, nosotros que tenemos aliento de vida, nosotros que vivimos, tenemos que alabarlo y tenemos que exaltar su nombre. Y esa verdad que Dios ya nos ha dado a conocer, la tenemos que revelar a nuestros hijos, la tenemos que pasar a nuestros hijos. Por eso es que dice, el que vive, esta dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Sí? ¿Quién de nosotros que estamos aquí presentes el día de hoy no desea lo mejor para nuestros hijos? Una buena carrera, un buen matrimonio, un buen trabajo, un trabajo estable, una buena salud o buenos valores. Creo que todos los que estamos aquí deseamos cosas maravillosas para cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Como padres cristianos, reconocemos que nada de esto se consigue si nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros, como personas que creemos en Dios, realmente ponemos nuestra vida en las manos de Dios y es por eso que si nosotros deseamos que nuestros hijos tengan una vida de bendición, debemos de acercarnos a Él en oración y debemos de estar conscientes de que nosotros como padres debemos de guiar a nuestros hijos hacia la fe, ¿sí? Acompáñenme a 1 de Juan 5, 13, 15. Primera de Juan 5 y vamos a leer del 13 al 15. Dice, estas cosas os he escrito, y vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que el camino del Señor es verdaderamente la bendición, el fruto de la bendición. Sí, nosotros estamos conscientes que si estamos en el camino de Dios podemos conseguir cualquier cosa. Claro,
que sea solamente conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Aún en este estado no nos garantiza una vida perfecta, ¿sí? Porque en Juan 16:33 el Señor nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, ¿sí? Pero dice, Él nos pide que confiemos en Él, que Él ha vencido ya al mundo, ¿sí? Pero sin un aprendizaje diario con un propósito eterno, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos en la palabra, tenemos aflicciones, tenemos dolores, tenemos situaciones difíciles, mas sin embargo todos los días tenemos ese aprendizaje y ese aprendizaje es para un propósito eterno. Dios nos da un mandato a nosotros como padres de instruir a nuestros hijos, que trae promesas a sus vidas. Me gustaría que me acompañaran a Deuteronomio 6 y vamos a leer del 1 al 7. Deuteronomio 6, del 1 al 7. Vamos a comenzar la lectura. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra. En este momento estaba hablando Moisés a los hijos al pueblo de Israel, que estaba ya por entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y él nos decía que Dios lo mandaba para que nos enseñasen, para que nosotros pongamos por obra los mandamientos que el Señor ya nos había enseñado. En el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿sí? En el primer versículo, el Señor nos dice que nosotros tenemos que poner por obra todos y cada uno de los mandamientos que el Señor nos da. En el segundo versículo, dice que nosotros tenemos que temer a nuestro Dios. Y por último, nos da una promesa. Dice que si nosotros guardamos sus mandamientos todos los días de nuestra vida, dice que Él nos llenará de largos días. En el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Aquí una vez más nos recalca el Señor que tenemos que ponerlo por obra. Recordemos que en estos momentos nos está hablando el Señor a nosotros como padres, ¿sí? Entonces, como padres, el Señor nos dice que nosotros primeramente tenemos que poner por obra los mandamientos de Dios. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En el 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esta parte el Señor nos dice que primeramente nosotros como padres tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios en espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para temer a Dios, para guardar sus mandamientos y poder ser testimonio para nuestros hijos. En el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor desea bendecirnos, pero para poder bendecirnos siempre hay como que una regla que nosotros debemos de cumplir. Y en esta ocasión el Señor nos dice que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, que tenemos que obedecerlo, dice que tenemos que poner por obra sus mandamientos, dice que tenemos que tener temor de Dios en nuestros corazones y que debemos de poner todo esto en nuestro corazón. ¿Para qué? Para instruir a nuestros hijos, para guiarlos, como el día de hoy vamos a aprender. Yo me hacía dos preguntas que realmente Dios me contestó muy rápido. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo guiar a nuestros hijos hacia la fe? Todas y cada una de nosotras sabemos que el seguir a Cristo es una decisión personal, no es algo que se impone. ¿Cómo animamos a nuestros hijos e hijas a caminar en Jesús? ¿Sí? Pues realmente
no es fácil, mas sin embargo no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Les recalco, mi tema es guiando a los hijos hacia la fe. Y para saber qué es guiar, yo investigué qué significaba la palabra guiar y dice ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado mediante consejos y enseñanzas. Guiar a una persona es ir delante de él o de su lado, ¿sí? Para que nosotros le indiquemos el camino a seguir, para conducirlo hacia un lugar determinado, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, mediante consejos y enseñanzas. Pero para que esto sea posible, la persona que va a guiar debe de tener una convicción firme del camino, ¿sí? Acompáñenme a Lucas 6:39. Lucas, ¿qué, perdón, hermana? Lucas 6:39. Gracias. ¿No de qué? Lucas 6:39 dice, y le decía una parábola. Aquí hablaba el Señor Jesús. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? Aquí el Señor nos dice que no podemos estar nosotros ciegos si nosotros deseamos guiar a nuestros hijos porque los llevaremos por un camino de perdición. Mas, sin embargo, nosotros tenemos un guía perfecto. Nosotros tenemos a Jesús, el cual nos guía hacia el Padre en amor, protección y disciplina. Recordemos que la semana pasada nuestra hermana Isabel nos dio un tema también muy bonito, que fue carácter de Dios como Padre, ¿sí? Ese es nuestro mayor ejemplo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos para guiar a nuestros hijos. Jesús nos está guiando a nosotros hacia el Padre, como les vuelvo a repetir, en amor, protección y disciplina, ¿sí? Jesús conoce muy bien el camino. Él no nos va a llevar a un camino en donde nos vayamos a perder, ¿sí? Incluso Él es el camino y lo sabemos, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces tenemos un guía perfecto para la salvación, ¿sí? Así nosotros, Dios nos ha puesto a nosotros como esos guías para que nosotros llevemos a nuestros hijos hacia Jesús y después dejemos que Jesús guíe a nuestros hijos hacia el Padre, ¿ok? Dice, todo lo que mi Padre me dice, yo se los enseño. ¿Quién habla y quién dice esto? Jesús. Jesús lo dice en Juan 12:49-50. Vamos a leerlo. Juan 12:49-50. Y Jesús dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no hablo como el Padre me lo ha dicho. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros como padres debemos de instruirnos en la palabra a tal grado de negarnos a nosotros mismos para que cuando deseemos guiar, enseñar o corregir, guiemos conforme a la voluntad de Dios, enseñemos conforme a lo que el Padre nos ha enseñado y corrijamos en amor como el Padre a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en Mateo 16:24? Él nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Tome su cruz y niéguese a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que seguir a Jesús a tal grado de negarnos a nosotros mismos para que cuando nosotros deseemos guiar a nuestros hijos, no seamos nosotros, ni nuestra palabra, ni nuestra autoridad,
sino sea la palabra del Señor, lo que Él nos ha enseñado, y sea la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no de nosotros. Dios es el que nos da autoridad como padres para guiar a nuestros hijos, para instruirlos, para enseñarlos, para corregirlos. Pero nosotros tenemos que estar en esa comunión con Dios para que esa corrección, esa guianza o esa enseñanza que van a recibir nuestros hijos sea de parte de Dios y ellos la reciban de esa manera, de parte de Dios. ¿Sí? Como vemos, nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos hacia la fe. ¿Sí? Fe, ¿qué significa? Vamos a Hebreos 11:1 y ahí nos los dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Creo que la mayoría ya no sabemos este versículo, pero vamos a leerlo. Hebreos 11:1. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Dicho en otro, ay, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. En otra versión de la Biblia dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera y convencido de lo que no se ve. ¿Sí? Acompáñenme a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para desarrollar fe, necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos aprender los mandamientos, aprender lo que Dios tiene para nosotros dentro de la palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios 5:7. En este versículo nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Es lo que yo les decía, cómo le podemos enseñar algo a nuestros hijos, algo que ellos no pueden ver, ¿verdad? Algo que no se puede tocar. Mas, sin embargo, Dios nos va enseñando poco a poco cómo hacerlo. Y esto es, como siempre lo hemos dicho y recalcado muchas veces, conforme a nuestro testimonio y conforme a nuestra manera de nosotras, principalmente el contacto que nosotros tenemos con Dios. ¿Sí? La palabra fe proviene del latín, ¿sí? De la palabra fides, que significa lealtad, ¿sí? Fidelidad, eso significa la palabra fe. Fe es tener confianza en algo o alguien, es una acción, ¿sí? Yo no sabía esto hasta que no investigué qué significaba la palabra fe, porque sí entendía más o menos lo que me decía en Hebreos y más aún cuando lo leí en otra versión, mas sin embargo, cuando vi que la palabra fe viene de fides, de latín, que significa lealtad y fidelidad, me quedé así como que pues esto ya es una acción, ya no es solamente el tener fe, como dice en su palabra,